Ya sé, lo sé, amigo mío. A primera vista el Ultra Ego se puede ver algo como... Pero créeme, amigo mío, que no necesariamente, porque también se podría ver algo como esto. Y es que acaso no se ve excelente, amigo mío, es que es increíble. Si es que porque no es el protagonista, hermano, vaya mierdón, ¿no? Wow, calentada. Que no se note que soy un poquito fanboy de Vegeta y que simplemente no podía dejarlo así humillado empezando el video encima. Pero bueno, al igual que con el video del Ultra Instinto de Goku, pues el Ultra Ego también es algo que la gente puede aspirar. Por cierto, solamente los fans reales vieron el video. Pero no importa porque ya empezó la búsqueda y captura de la gente que no vio ese video. Lo primero que hay que dejar claro a la hora de hablar de obtener el Ultra Ego es que no se puede conseguir el Ultra Ego, al menos no literalmente, pero sí existe algo que se puede hacer para conseguir lo que llamamos Ultra Ego en la ficción, y en la vida real, para no confundirnos mucho, lo llamaremos Ultra Ego. Increíble, ¿eh? ¿Cómo digo Ultra Ego 54 veces sin necesidad? Solamente para que YouTube recomiende el video de Ultra Ego de Vegeta. Y a ver, de forma obligatoria tengo que definirte un par de conceptos. Y a ver, primeramente el mismo Ultra Ego, que se puede definir perfectamente como la habilidad que tiene el usuario de recibir daño y ese mismo daño convertirlo en poder. Y es muy importante aclarar que este daño es simplemente físico, no puede ser emocional. Y recuerda eso porque va a ser importante en el futuro. Y ahora, amigo mío, te quiero presentar lo que es la hormesis, que es probablemente de los conceptos que tenemos en la vida real que más se asemejan al Ultra Ego, y es un fenómeno biológico que se produce cuando recibimos algún tipo de daño, y este mismo daño, al igual que el Ultra Ego, nos genera una respuesta adaptativa o un efecto benéfico para nuestro organismo, que lo que no te mata te hace más fuerte, básicamente, hijo. Y como siempre, la mejor forma de entendernos es con ejemplo. Está primeramente el más obvio y la razón por la que hice este video, porque tiene que ver también con el fitness, que la gente que vaya a mi mismo gimnasio pues sabrá que me encanta el fitness, obviamente. Y es que el entrenamiento daña las fibras musculares, pero cuando se recuperan se vuelven más fuertes. El ayuno intermitente, periodos controlados sin comida, pues mejoran la sensibilidad a la insulina y estimulan la regeneración muscular. Y también la exposición al frío o al calor también ayuda, ya sea en un baño o como sea. También decirte por si acaso que el daño que se debe producir debe ser en bajas dosis, porque si no, más que benéfico, pues te vas a romper una mano. Esto no aplica obviamente para cualquier tipo de daño, aunque sea en baja dosis, porque obviamente aunque te quemes la mano no vas a convertirte en Goku, aunque a lo mejor sí en Ben 10. El punto es que debes seleccionar de manera correcta qué es lo que vas a hacer con la hormesis, o sea, con el conocimiento que te estoy dando, ya que son básicamente todo ventajas como aumentar la resistencia al estrés, estimular la regeneración celular y optimizar la función mitocondrial, que básicamente mejora la producción de energía y la resistencia física. Y es que, amigo, vas incluso a envejecer más lento por hacer alguna de estas actividades, y es que ni siquiera el Ultra Ego de Vegeta lo tiene, Dios mío. Y si aún no me crees, hermano, pues te voy a enseñar gente que sí que me ha creído y por eso son exitosas. Primero que todo está el Wim Hof, que se conoce también como The Iceman, que básicamente utiliza duchas frías como parte de su entrenamiento. Aunque también te digo que este tipo a lo mejor se pasa un poquito con el frío de vez en cuando, no por nada lo llaman The Iceman, pero bueno, no importa. También está Elon Musk, amigo mío, que Elon Musk aún me acuerdo perfectamente cuando me pidió el consejo, que me preguntó cómo podía mantener altos niveles de concentración y de energía durante todo el día. Y yo le dije, bueno, Elon Musk, Dios mío. Y le dije rápidamente que se dedique a hacer ayuno intermitente, porque es bastante útil para justamente eso. Como dato curioso, Jennifer Aniston también lo hace. Y también está Dwayne The Rock Johnson, que hace básicamente entrenamiento físico extremo y rutinas consistentes, que aparte de entrenar de manera intensa, pues también se somete a saunas y baños fríos, por lo que es normal que tenga tremendo cuerpo. Si es natural o no, pues hablamos en otro video. De hecho, justamente hablando de eso, pues déjame
déjenme saber si quieren un video sobre cómo conseguir o si se puede conseguir el físico de una persona en la vida real, ya sea un youtuber, el primo tuyo o un actor. Y si tienen algún otro ejemplo, ya sea de alguien más o de ustedes mismos, pues menciónenlo en los comentarios. Y resulta que la hormesis no es lo único realista que podemos sacar del ultraego, ya que si bien hace falta un proceso biológico para transformar el daño en algo bueno o en poder, igual de importante es la fortaleza mental que se requiere para aceptar este proceso, ya que a pesar de que sepas que el hecho de crearte microfracturas en la tibia hará que puedas patear más fuerte o que te hará incluso capaz de patear una señal de tráfico sin llorar como una perrita. Y es que el hecho de que conozcas los beneficios de crearte esos pequeños daños no lo hace un proceso fácil, y por eso necesitamos hablar del siguiente concepto, el estoicismo, o bueno, más específicamente la mentalidad del guerrero, que bueno, realmente ambas filosofías comparten muchísimas similitudes, ya que ambas promueven lo que sería la fortaleza mental, la disciplina y la resiliencia ante adversidades. Y ambas te proporcionan herramientas para saber actuar correctamente bajo presión y saber actuar con propósito, que es uno de los primeros puntos y más importantes sobre esta mentalidad. Saber actuar con propósito es lo que te permite ver la claridad en los momentos de adversidad, que bueno, esto suena muy fino, muy elegante, pero realmente lo que quiere decir es que para conseguir una meta mayor necesitas hacer pequeños sacrificios, en el contexto, por ejemplo, de un deporte de contacto, un arte marcial o bueno, en resumen, una pelea. Obviamente tu meta será ganar, o sea, no creo que te metas a una pelea solo para que te rompan el culo. Pero bueno, el punto es que para ganar necesitas pequeños sacrificios. Por ejemplo, en el caso de Khabib, cuando peleó con Dustin Poirier, confesó en una entrevista que en varias ocasiones le entregó el cuello para que Dustin Poirier le haga una guillotina y él agote su energía, para que entonces cuando Dustin Poirier se cansase de hacerle guillotinas, pues Khabib podría dominarlo completamente, y exactamente así fue. Y claro, aquí aplica perfectamente el concepto de la hormesis que hablamos anteriormente. Khabib probablemente desgarró varias veces sus músculos del cuello durante el entrenamiento para poder ser capaz de resistir varias guillotinas en una pelea real. Pero aparte de la hormesis, requiere además lo que hablamos, una mentalidad de guerrero, ya que aunque estés entrenado para resistir una guillotina, requiere bastante resiliencia y control mental. Ponerte en esa situación tan incómoda, o sea, ponerte en desventaja para posteriormente tú tener la ventaja. Aunque bueno, hablando del ultraego, que consiste básicamente en que te partan la madre para luego ganar una pelea, a lo mejor Khabib no es el mejor ejemplo, ya que bueno, es famoso por ser un dios en la UFC y ni siquiera haber sangrado. Los que sí son un perfectísimo ejemplo de esto en la vida real serían Nate Diaz y Nick Diaz. Exactamente, los hermanos Diaz son básicamente la representación literal del ultraego en la vida real, al punto de que, por ejemplo, si alguno de estos dos tiene una pelea y al final lo miras a él y a su contrincante, probablemente pienses que ellos hayan perdido aunque hayan ganado, y es que se caracterizan por siempre terminar ensangrentados y heridos aunque ellos ganen la pelea. Y por supuesto, esto a primeras suena como una pésima estrategia de combate, y de hecho lo es. O sea, no deberías optar por esta estrategia como primera estrategia, pero lo que sí es irrefutable es que a estos dos hermanos les ha funcionado de manera increíble, y el perfecto ejemplo de esto es Nate Diaz, a quien le tocó pelear con McGregor, que en ese entonces parecía invencible, en una noticia de corto aviso, y para sorpresa de todo el mundo terminó sometiendo a McGregor, y encima el muy cabrón dice estas palabras al final. How's that feel? Hey, I'm not surprised, mother. Es que es todo un capo, tiene una chota tremendamente larga, monumental.
Así que en resumen, el ultraego como tal, como en el anime, pues obviamente no existe, pero sí que existen conceptos en la vida real que son bastante similares, como la hormesis y el estoicismo o la mentalidad de guerrero. Esto podemos interpretarlo como que la hormesis es el aspecto biológico que necesitamos para conseguir el ultraego en la vida real, y el estoicismo o la mentalidad de guerrero es el aspecto psicológico que necesitamos para alcanzar el ultraego en la vida real, siendo los mejores ejemplos Nate Diaz, Nick Diaz, Rotan Jitma, como se diga, y seguramente habrán un montón más de ejemplos, pero estos son los más conocidos. Y ya. Eso sería todo por el día de hoy. Coméntanos ahí debajo si se te ocurre otro ejemplo de otro peleador o atleta que quepa dentro de este tema. Y coméntanos sobre qué otro tema te gustaría que hiciésemos un video. Ya sea llevando conceptos de la ciencia ficción a la vida real, dietas de personajes, físicos de personajes o físicos de celebridades, lo que sea. Y no olvides que subimos videos todos los sábados. Así que nos vemos el próximo sábado. Próximamente, Mazatec. Y acá más Mazatec.